Buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a ver las penas no privativas de libertad, extinción de la pena y la medida de seguridad. Para ello, básicamente, como tema introductorio, debemos tener en cuenta que hay las penas no privativas de libertad, que además de ello decimos que esto se encuentra en la presentación periódica ¿de quién? Por ejemplo, de la persona. Ante, por ejemplo, un fiscal, ante el juez, de acuerdo a lo que se encuentre determinado por la autoridad competente. Además de ello, explicamos también que vamos a tener la muerte de la persona procesada, en donde se va a extinguir la pena. Hablamos también de una medida de seguridad, entendiendo de esta forma que es el internamiento de una, ¿en dónde? En un centro que es para las personas con enfermedad mental. Ahora, dentro de ello, abordando de lo que son las penas no privativas de libertad, tenemos la inhabilitación para ejercer, por ejemplo, un cargo, una profesión, una dirección. Luego decimos que esto es la prohibición de ejercer una patria potestad o guardas en general. Otra pena no privativa viene a ser considerar la prestación de un servicio comunitario. ¿Por qué hacemos referencia a esto? Porque hacemos alusión a que una persona en el momento que cae preso, pues lógicamente que una de eso es servicio comunitario. Ejemplo, vender, por ejemplo, o arreglar en este caso algún parque, recoger basura por un tiempo determinado. Ahora, tenemos que también estamos hablando de una suspensión, pues básicamente, o autorización del tema de una licencia de conducir, que también nos hacemos referencia a un estado etílico. Hacemos también, como hemos conversado, como de manera introductoria, la comparecencia periódica, es decir, puede ser tres veces a la semana, pueden ser 2 veces a la semana, o puede ser ante un juez o un fiscal. Además, tenemos que hay plazos fijados dentro de una sentencia. Recordemos, como se había explicado en el bloque anterior, ¿qué pasa si una persona no acude a la presentación periódica? En ese momento se da enseguida la prisión preventiva. Ahora, como vemos nosotros en las imágenes, decimos, primero, el tratamiento psicológico de la persona, en donde merece aquí una ayuda. ¿Cuándo se da esto, por ejemplo? Cuando se da el caso de temas familiares, pues básicamente se da una confrontación entre la pareja y aquí ¿qué le ayuda? Aquí a su vez la persona necesita ¿qué? Una ayuda. ¿Por qué? Por el maltrato, ya sea físico, psicológico, sexual, que haya pasado. Como vemos en la segunda imagen, tenemos personas recogiendo basura, el servicio comunitario. La prohibición de salida ¿de qué? Del país, del lugar en el que se encuentre. Es decir, el juez ¿qué le da? Bueno, usted no puede salir de su país, entonces por eso hemos enfocado a un tema de aeropuerto. Además de ello decimos y vemos acá los médicos. ¿Por qué yo he plasmado el tema de médicos? Porque nosotros recordemos que estábamos citando el tema de inhabilitación. ¿Inhabilitación de qué? De una profesión. En este caso tenemos los médicos. Ahora, dentro de ello hemos conversado de las penas no privativas, de todo. Ahora, a continuación tenemos más penas. Por ejemplo, restricción del derecho. En este caso, por ejemplo, el derecho de ¿qué? De una participación, es decir, de acuerdo al Código de Democracia, de lo que usted no puede votar, etcétera, de acuerdo a lo que usted haya tenido. Pérdida de puntos de la licencia. Como hemos conversado, estado etílico. Hablamos también de la prohibición de salir del domicilio. Hay sentencias en donde los jueces a usted le colocan, usted no podrá salir de su domicilio ubicado en tal lugar, o no podrá frecuentar estos lugares. Prohibición de aproximación, lo que estoy explicando. En el momento que sale una sentencia del tema de ¿qué? De familia, a su vez, ¿qué le dicen? Usted no podrá estar cerca de la víctima por esta razón y por esta razón. ¿Qué pasa si usted dice, bueno, a mí no me interesa, a mí no me importa, igual yo hago lo contrario? Usted se está metiendo en otro proceso penal, que esto es el incumplimiento de decisiones legítimas. ¿Por qué razón? A usted le dio el juez una forma y una resolución, una sentencia, una orden. Usted no puede aproximarse a la víctima, usted no puede tener contacto con la víctima. Entonces, a eso hace alusión. Prohibición de residir. A ver, a usted le dice, usted no puede residir en tal lugar o en tal, por ejemplo, domicilio, por esa razón, por esa razón. Expulsión y prohibición. ¿A qué hacemos referencia aquí? Aquí en ese sentido hablamos de las personas extranjeras. Como nosotros vemos en la actualidad, por ejemplo, en las calles,
Tenemos los venezolanos, tenemos personas de otro lugar, en donde nosotros, ¿qué decimos? Si quisiéramos que les saquen, ¿no es cierto? Que les lleven, ¿por qué? Porque algunas personas prácticamente caen en un tema de caos, en el tema, por ejemplo, del Ecuador o en varios países. Entonces, ahí hace referencia el tema de expulsión y prohibición. Hablamos de los derechos de participación, como hemos comentado, este tipo de inhabilitación. Hacemos referencia, pero inhabilitación, al tema del Estado. ¿En qué sentido? A contratar. Por ejemplo, en el tema de la pandemia, se dio bastante el tema de negocios con el Estado, de personas que, por ejemplo, vendían mascarillas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué ellos le ponen como el tema de contratación? Si nosotros recordamos el tema de la pandemia, nosotros hacemos alusión a qué sentido. En que las empresas se comenzaron a beneficiar de una forma inadecuada. ¿Cómo forma inadecuada? Lavado de activos, el peculado y a desviar fondos. Entonces, aquí le dice, prohibición de inhabilitación. Usted no puede hacer un contrato con el Estado, teniendo en cuenta que existe ya una sentencia ejecutorial. Hay varias ocasiones que me dicen, doctora, ¿qué es una sentencia ejecutoriada? No tengo claro. Cosa juzgada. Es decir, en penal ha pasado 3 días término y usted ya no puede, por ejemplo, ejercer otro recurso, usted no puede apelar, usted no puede hacer absolutamente nada. Eso viene a ser cosa juzgada. Ahora, llegamos al punto, extinción de la pena y una medida de seguridad. ¿Cuándo se extingue la pena? Hablamos de un indulto. Hablamos de la muerte de la persona condenada. A ver, estoy siguiendo un proceso, sea cual fuere de penal. Vamos a tratar el tema de un asesinato. Estamos ya en la fase, ya hubo una investigación, estamos en la etapa de instrucción. La persona, bueno, ya se encuentra en prisión, resulta que en un amotinamiento en el tema de cárcel, se muere la persona. ¿A quién juzgo? A nadie. ¿Por qué razón? Porque ya no hay la persona que a su vez estaba siendo procesada, entonces ya no tiene sentido continuar con una investigación de la presente causa. Hablamos ahora de una extinción del delito o de la pena por una ley posterior favorable. A ver, aquí hay un punto que recordar. Ejemplo, hay una pena que estoy tratando, vamos con el mismo delito de asesinato. Supongamos que la persona está siendo juzgada justo por el 340, por ponerles un ejemplo. Y resulta que después existe una reforma al artículo. ¿En dónde? En la reforma, pues aquí la pena, digamos que de asesinato, ahora son 14 años. Entonces puede ser más favorable, ¿no es cierto? Y ya no cumple 20, sino cumple 14. Hablamos también de un cumplimiento integral de la pena. Bueno, es lógico, ¿no es cierto? Ya cumple la pena el procesado, entonces ¿para qué de nuevo decir, no, es que todavía está abierta la causa? No, es que ya cumplió. Ya no más, se acabó. Prescripción. El tema de la prescripción veamos más adelante, en donde se cumplen plazos, se cumplen tiempos, en donde usted ya no puede hacer nada con esa persona. Si la persona se esconde tal tiempo, pues ya prescribió, o sea, ya no, ahí quedó. Por ejemplo, hablamos de un recurso de revisión cuando sea favorable. Eso van a ver posteriormente en procesal, pero de una forma así tan pequeña y en pasillita. El tema de revisión, y se utiliza este recurso cuando ya existe una sentencia. Ya se dio, ya se juzgó. Pero ¿qué pasa si yo encuentro una prueba que sea elemental, que no se haya tratado, que, bueno, aplico y digo, a ver, voy a plantear un recurso de revisión? ¿Por qué? Porque esa prueba no se consideró y es trascendental para la causa. Digamos que yo ejecuto, pido un recurso de revisión. Resulta que ese recurso, si me dan, es favorable, se puede reabrir la causa, ¿sí? Pero teniendo en cuenta esa situación. Luego de ello, vamos a tener a continuación de lo que es el indulto. Ahora, recordemos algo. En el indulto tenemos dos tipos, amnistía y el tema presidencial.
El indulto o amnistía, esto lo concede la Asamblea. La Asamblea lo da de una forma que en los delitos políticos y a su vez el tema humanitario. Aquí, ¿qué decimos? Pues esto se tiene que dar un informe con la Constitución, con todo el reglamento. A más de ello decimos, pero bueno, no es que usted va a pedir el indulto para todas las personas y en todos los delitos, no. Aquí no se va a dar cuando son los delitos del tema de una administración pública, cuando se da por el tema, por ejemplo, de peculado, concusión, cohecho, usted no puede pedir indulto, ¿sí? Porque usted está afectando al Estado. ¿En dónde lo afectó? Por ejemplo, en su tema económico. Entonces jamás usted va a pedir un indulto. Ahora sí quiero que me rebajen la pena porque ya me arrepentí y todo. No, no puede. Entonces, dentro de ello también decimos que se encuentra en los delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, tenemos, por ejemplo, secuestro, homicidio por razones políticas. ¿Ya? Usted no puede pedir porque afectó de una forma grande, de una forma grave, y no puede hacerlo. Tenemos aquí el indulto presidencial, como su nombre lo dice. Presidencial, ¿a dónde va? Al presidente. A ver, ¿cómo va el tema del presidente? Hablamos que esta solicitud se dirige a él. Pero ¿qué pasa si el presidente dice, bueno, revisa, para mí no es suficiente, hay, por ejemplo, bastante el tema de no hay una motivación, en pocas palabras, usted no le convenció al presidente de recibir a esta persona el indulto? Tengamos en cuenta que usted pide, por ejemplo, el indulto, pero aquí esta persona debía tener excelente conducta. Es decir, se encuentra en prisión y dice, sí, por ejemplo, esta persona estuvo, por ejemplo, en este programa, en donde él también sirvió, por ejemplo, de soporte, él tuvo una buena conducta, no es conflictivo, sí está cumpliendo su condena de forma normal, o sea, no hay absolutamente nada. ¿Y qué? Tuvo algo totalmente bueno. Esto es con una sentencia condenatoria, ya está él cumpliendo la sentencia, ¿sí? Entonces, digamos que le niega al presidente. ¿Qué tiempo tengo? ¿Puedo esperar para pedir al año siguiente? De nuevo pido el indulto, considerando obviamente con una falencia, con lo que no estuvo aprobado, alguna situación. Entonces, pido otra vez el indulto, en donde yo puedo tener de nuevo una conducta ejemplar, teniendo en cuenta de ello. Si no tengo una conducta ejemplar, pues no lo puedo pedir. Ahora, siguiente tema, prescripción. Aquí vamos a tener, por ejemplo, tiempos, ¿sí? En donde tenemos penas restrictivas de libertad, las no privativas de libertad, en donde en las restrictivas de libertad, ¿cuándo van a prescribir? En el tiempo de la pena privativa de libertad, en la sentencia condenatoria, en el 50% más. En las no privativas de libertad, decimos que prescribirán en el tiempo máximo de la pena, más un 50%. Donde esta prescripción, a su vez, comenzará ¿cuándo? ¿Cuándo corre? Desde que se da una sentencia que esta queda ejecutoriada. Hablamos también de las penas restrictivas de un derecho de propiedad, en donde esas van a prescribir en el mismo plazo, ya sea de ¿qué? De una restrictiva de libertad o una no privativa de libertad. Ahora, ¿qué delitos no prescriben? Porque si doctora, bueno, ¿y cuáles? ¿En todos puedo aplicar? No. Por ejemplo, crímenes de guerra, de peculado, de cohecho, todo lo que vaya en contra de la administración pública, donde encuentre usted un tema económico que esté afectando al Estado. Por ejemplo, integridad sexual, reproductiva, delitos sexuales, usted no puede, aquí eso no prescribe, ¿ya? Ahora, hablemos de un tema de medida de seguridad. El tema de medida de seguridad, primero decimos, aquí, ¿quién está al frente de esto? ¿A quién usted recurre, no es cierto? ¿Quién le da? El juez en una sentencia. Juan Pérez entonces va a cumplir ¿qué? En un centro de ¿qué? Por ejemplo, Lorenzo Ponce. ¿Por qué? Por el delito tal, porque no se encuentra sus cabales, porque tiene que establecer el tema de su perturbación mental, en donde él va a mejorar, etcétera, etcétera. Y va a estar, por ejemplo, un tiempo de 2-3 años. Ahora,
No es que el juez coge y le da así porque usted me cae bien, yo le voy a dar a usted que cumpla en un centro. No. Existe un informe de quién, de un psiquiatra, del que le esté tratando, en donde digan, sí, efectivamente, Juan Pérez tiene un trastorno tal mental en donde él no puede cumplir en una cárcel común y corriente. Entonces, en esta sentencia va la duración de la medida, el informe que necesito para que a su vez el juez pueda darlo. Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, la persona ya cumplió aquí el tiempo? Aquí, por ejemplo, ya no necesita una orden que digan, sí, efectivamente, la persona va a salir. No, sino ya cumplió el tiempo. Y no existe ningún inconveniente y puede salir sin ninguna orden. La finalidad de esto es que la persona, en el momento que ingresa al centro, él pueda aquí mejorar el tema de su perturbación mental, es decir, sanar de alguna u otra forma mentalmente lo que tiene, curarse. Ahora, vamos a analizar ya qué es lo que hemos tratado. Explicamos que una de las medidas no privativas es la inhabilitación del cargo profesional. Como hemos dicho, si es médico, pues ya no va a ser médico, ejemplo por un delito culposo, algo que sucedió. Decimos también que hay dos tipos de indultos, como hemos dicho, indulto o amnistía, y a su vez que me da la asamblea, y el presidencial, en donde yo tengo el presidente. Ahora, el indulto presidencial, pues básicamente esto es con una sentencia ejecutoriada, como se conversó. La prescripción, un punto central, que esto debe ser declarado. No es que yo digo, ya está prescrito, no. ¿En dónde está declarado? ¿Sí? La autoridad competente me dijo, sí, efectivamente. El internamiento, como hemos dicho, es que esto se hace relación al tiempo, ¿no es cierto? En donde ya salió, ya cumplió, y esto es por una orden judicial. O sea, él no necesita esta orden judicial para él poder salir. Ahora, llegamos a un punto de reflexión. ¿Qué sucedía con el lugar establecido en la sentencia? Es decir, el juez le dijo, usted tiene que estar en este lugar, punto. ¿Qué pasaba? Decimos ahora, se murió la persona procesada. ¿Y la investigación? Entonces, respondamos, ¿qué sucede con la investigación? Hablamos también, por ejemplo, de un tema de sentencia ejecutoriada en cuanto al indulto. ¿En dónde yo podía aplicar esto? ¿En los dos o en dónde? Explicamos también en el tema de prescripción de los delitos. Podía prescribir el delito de genocidio, peculado, desaparición de personas, cohecho. Recordemos, ojo, delitos de la administración pública. ¿Podía? Hablamos también de cuál es la finalidad del internamiento. ¿Qué pasaba con la persona que iba a un centro psiquiátrico? ¿Para qué le internaba? ¿Cuál era el punto? Entonces, meditemos, razonemos y expliquemos. Hasta aquí, jóvenes, ha sido la clase del día de hoy. Espero que me puedan haber comprendido de todo lo que hemos abordado. Gracias.